Vamos a continuar con la clase de ayer, ¿ya? Vamos a continuar con las principales manifestaciones que pueden orientar a una patología de tipo respiratorio. Estamos con los síntomas respiratorios guía, síntomas guía respiratorios. Una molestia que van a tener que enfrentar cotidianamente es aquel paciente que siente que no está respirando de manera apropiada, ¿correcto? Una sensación de una respiración insuficiente, tanto en condiciones basales como cuando el paciente hace actividad física, obviamente es percibido como una sensación angustiante. Esa percepción angustiante de la respiración, o sea, una respiración que el paciente no siente que la satisface, obviamente es una alteración que recibe el nombre de disnea, dificultad respiratoria. Pero para que entiendan este problema de la dificultad respiratoria, no solamente desde el punto de vista del concepto, sino también de las características fisiopatológicas y los orígenes, ¿cierto? Es que tienen que entender que el pulmón cumple una serie de funciones. Dividimos así a grandes rasgos, funciones respiratorias y funciones no respiratorias, ¿no? Las funciones no respiratorias nos las vamos a tocar acá: producción de surfactante, transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2, participación en los mecanismos de coagulación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que no están implicados en el capítulo directamente, pero sí está obviamente implicado, ¿no?, en la función respiratoria propia. ¿En qué consiste la función respiratoria? Solamente en tres fenómenos nada más: el mantenimiento de presiones parciales normales de oxígeno, anhídrido carbónico y participación en la regulación del equilibrio ácido-base. Entonces, eso es la función respiratoria que cumple el pulmón. Aunque parezca mentira, esas tres pequeñas funciones requieren toda una organización, en la cual el pulmón solamente es una parte. Entonces, si nosotros entendemos de esa manera, las dificultades en el intercambio gaseoso, que pueden tranquilamente ser percibidas como sensación de respiración insuficiente y disnea, van a tener una serie de mecanismos que ustedes se van a dar cuenta. En el aparato respiratorio, para mantener estas presiones de oxígeno y anhídrido carbónico dentro de los rangos normales, he mencionado, es preferible entender no como un aparato respiratorio, sino como un sistema respiratorio. Entonces, el sistema respiratorio está integrado por una serie de órganos y sistemas, ¿cierto?, en donde el pulmón es un simple acompañante. Hay que tener en cuenta que la respiración es un mecanismo automático que tiene cierta regulación voluntaria, ¿no es cierto?, pero que es de todas maneras automático y que tiene que estar regulado desde el punto de vista nervioso, y existe un centro, el llamado centro respiratorio, que está a nivel del bulbo. Este centro respiratorio obviamente es influenciado por una serie de mecanismos, ¿no?, de aviso, que pueden partir desde la parte superior, como también ustedes, del sistema cortical, y de ahí que la ventilación puede ser voluntariamente incrementada o disminuida, ¿no?, y una participación precisamente de la voluntad, ¿no?, que puede tranquilamente transformarse en sensación de dificultad respiratoria, lo que ocurre con el paciente que tiene una disnea de tipo psicógena, la disnea que acompaña a los pacientes con sensaciones, como llama, de ansiedad, de tensión, etcétera, etcétera, que son un motivo frecuente cuando ustedes hagan el internado. Van a ver ustedes los fines de semana, después de las fiestas, obviamente hay un desfile, ¿no?, de gente que por conflictos familiares viene con sensación de que le falta el aire, que es una disnea psicógena, originado precisamente por las situaciones que pueden partir de la corteza cerebral, ¿correcto? Entonces, las órdenes de la corteza cerebral obviamente pueden enviar informes al bulbo, ¿no es cierto?, al centro regulador de la respiración. Pero también hay estructuras intermedias, hay también estructuras subcorticales que también intervienen en el bulbo, regulando, estimulando el bulbo. Y precisamente los controles o las regulaciones que pueden producir los centros subcorticales van a originar un tipo peculiar de respiración, ¿no?, que es una característica de la respiración que se llama ritmo respiratorio, que en algunos libros lo confunden con disnea. La alteración del ritmo respiratorio no necesariamente es una disnea, ¿ya? Entonces la respiración es una cadencia de inspiración, expiración, más o menos los espacios más o menos fijos. Pero cuando hay alteraciones de la regulación de este ritmo, se van a presentar una serie de tipos respiratorios que seguramente ustedes recuerdan por fisiología.
la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Biot, la respiración atáxica, etcétera, etcétera, que son alteraciones del patrón respiratorio influenciadas obviamente por aferencias que vienen de estructuras subcorticales. Perfecto. El estímulo llega obviamente al bulbo, pero el bulbo tranquilamente, ¿cómo funciona? El bulbo funciona precisamente emitiendo órdenes a través del sistema nervioso periférico, ¿no es cierto?, hacia una estructura sumamente interesante que es el tórax. El tórax es considerado una bomba torácica, una bomba, porque saben perfectamente que el pulmón obviamente se moviliza solamente de manera pasiva. El pulmón no se moviliza de manera activa. Lo que se moviliza es la caja torácica. Entre la pleura visceral y la pleura parietal, usted sabe perfectamente que existe un espacio llamado espacio pleural, y ese espacio pleural tiene una presión negativa. De tal manera, entonces, cuando la caja torácica se expande por acción de los músculos respiratorios y el diafragma, la negatividad dentro del espacio pleural se incrementa, y eso determina que el pulmón pasivamente, obviamente, se insufle el pulmón, ¿no es cierto? Llega un momento en que está en una posición extrema, ¿no es cierto?, se quitan los frenos, salud, ¿no es cierto? Se quitan los frenos y esa energía acumulada determina que el pulmón nuevamente trate de buscar su posición inicial y en consecuencia el aire que ha sido inhalado obviamente es expirado y de esa manera se recibe. Entonces están viendo ustedes que el pulmón se moviliza de manera pasiva. En última instancia, el que moviliza obviamente y hace estos cambios de presión que modifican la velocidad o el sentido de la circulación del aire es precisamente la bomba torácica. Entonces ya pueden ustedes imaginarse aquellas situaciones en las cuales el paciente tiene compromiso de la bomba torácica. Y recuerden ustedes, la bomba torácica fácilmente está constituida por elementos óseos, costillas, articulaciones y músculos. Entonces la disfunción de los músculos, alteraciones de las costillas, que pueden haber fracturas costales, o procesos inflamatorios, obviamente del tema del músculo intercostal, tranquilamente pueden originar una respiración insuficiente. Y no solamente eso, sino para que el músculo precisamente se contrae, necesita que venga pues la información procedente del bulbo, los estímulos nerviosos correspondientes para la contracción y la relajación de los músculos. Entonces también tienen ustedes ahí otro proceso, el bloqueo de la transmisión nerviosa del bulbo, como puede ocurrir en el síndrome de Guillain-Barré, o en diversas otras parálisis, ¿no? ELA, por ejemplo, el paciente no va a poder transmitir el estímulo nervioso por más que se genere en el bulbo y la bomba torácica no va a trabajar y la consecuencia obviamente es un menoscabo de la función respiratoria del pulmón, ¿no? Bastante importante, miren esto, la expansión de la caja torácica. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que hay un fenómeno, ¿no?, un mecanismo en el pulmón que se llama ventilación. La ventilación está precisamente en relación con la capacidad del pulmón de poder, como se llama, inhalar una cantidad de aire y exhalar. Eso se llama ventilación, ¿correcto? Entonces, cuando la bomba torácica no funciona, el paciente entra en una insuficiencia ventilatoria. Y algo más todavía para que no tengan el problema que tuvimos el año pasado. Definitivamente, y al final, obviamente, la verdad, obviamente, sale a flote simple. La contracción de los músculos intercostales obviamente determinan amplitud del tórax en el diámetro anteroposterior y lateral, ¿ya? Y la contracción diafragmática aumenta el diámetro longitudinal. Si nosotros vemos cuál de estos elementos son de mayor participación en la ventilación, es la función diafragmática. La función diafragmática es responsable del 60% de la ventilación. De tal manera que si un paciente tiene fatiga diafragmática o tiene parálisis diafragmática, el paciente obviamente está entrando en una hipoventilación, ¿correcto? Una hipoventilación que no se va a poder mejorar dándole oxígeno al paciente, sino de repente poniéndole un tubo y poniéndolo en un ventilador mecánico o un ventilador manual para poder sacarle el oxígeno por ahí al paciente, ¿no? Y esa precisamente la disfunción diafragmática van a ver usted o van a percibir a través de una simple observación del epigastrio. Durante la contracción del diafragma, el epigastrio se protruye, eso es lo normal. Ustedes respiren, obviamente van a ver que el epigastrio se protruye, pero si en lugar de protruirse el epigastrio se retrae, eso significa disfunción diafragmática y eso se llama respiración paradojal.
¿ya? Que fue motivo, yo les digo a ustedes, el año pasado ya siempre un reclamo, inclusive con abogado y todo, ¿ya? Y no pudieron hacer nada absolutamente porque eso es, la medicina es así, ¿correcto? Entonces, ¿qué es la respiración paradojal? La respiración paradojal es la retracción, ¿no es cierto?, del epigastrio durante la inspiración. ¿Y qué denota? Denota disfunción diafragmática. ¿Y qué produce? Produce merma en la ventilación. Hay una hipoventilación y el paciente les está pidiendo por favor que vayan avisando a los intensivistas o al, al emergencista para que lo intube y le pongan un ventilador mecánico. Viendo ustedes la trascendencia que puede tener simplemente observar. Pero miren ustedes, el pulmón obviamente no hace todo el asunto, puede llevar todo el aire que ustedes quieren al alveolo, pero tiene que haber pues un elemento de conducción de los gases que se están regulando. O sea, en última instancia nosotros, ¿para qué hacemos el intercambio gaseoso? Simplemente para que llegue el oxígeno hacia la célula y fundamentalmente a la mitocondria y se realizan todos los procesos metabólicos con formación de enlaces de alta energía necesarios para la síntesis de proteínas, el funcionamiento de las enzimas, la reproducción celular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces ustedes diferencian ahí la respiración externa, ¿no?, o hematosis, versus la respiración interna, y en última instancia es la respiración interna lo más importante. Ustedes ya lo han visto, han estudiado ustedes las diversas formas de shock. En las diversas formas de shock hay una perfusión insuficiente y en última instancia pues hay una alteración en cuanto a la provisión de oxígeno y se altera todo el metabolismo definitivamente. Entonces, el elemento encargado de transferir el oxígeno hacia el tejido y eliminar precisamente el anhídrido carbónico producto del metabolismo, obviamente está encargado al aparato cardiovascular y eso se llama perfusión, ¿no es cierto? Y hay un fenómeno interesante que ustedes han visto seguramente, que la ventilación del alveolo tiene que tener una proporcionalidad con la proporción de sangre que le llega. Entonces hay un fenómeno que ustedes han escuchado, la relación ventilación-perfusión, ¿no?, que es un mecanismo de generación obviamente de alteraciones del intercambio gaseoso. Pero miren ustedes, pero este intercambio gaseoso donde ha participado el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, los músculos, el diafragma, las articulaciones, etcétera, etcétera, tienen de alguna manera que ser regulados y tienen que adaptarse a las diversas condiciones, a las diversas exigencias. Si ustedes hacen actividad física, aumenta su necesidad de oxígeno, aumenta la producción de anhídrido carbónico y el aparato respiratorio tiene que acondicionarse a eso. Esa es la competencia del aparato respiratorio. Si el aparato respiratorio no logra eso, entra en lo que se llama insuficiencia respiratoria, que el paciente lo va a captar o lo va a percibir bajo la forma de disnea o dificultad respiratoria. Entonces, esta regulación interesante pues está dada mediante la presencia de una serie de reflejos que se desencadenan inclusive dentro de los mismos músculos, de las articulaciones, ¿no?, del parénquima pulmonar, ¿no es cierto?, que son reflejos nerviosos que de alguna manera están regulando la intensidad de la respiración. Y otro elemento importante que interviene en la regulación es precisamente las concentraciones de oxígeno y de anhídrido carbónico. Por lo demás, saben ustedes, por bioquímica, toda retención de anhídrido carbónico de inmediato, mediante la hidrasa carbónica, se transforma en ácido carbónico que se disocia de inmediato en bicarbonato e hidrógeno. En consecuencia, no solamente el paciente va a regular el anhídrido carbónico de agua, sino están viendo ustedes que participa también en la regulación del equilibrio ácido-base. Y estos elementos obviamente intervienen también como elementos de regulación, de tal manera que si el paciente tiene una disminución de la presión de oxígeno, esta que se llama hipoxemia, esto va a ser de alguna manera registrado por sensores, ¿ya? Los sensores que registran las concentraciones de oxígeno y anhídrido carbónico se llaman son los receptores o quimioreceptores. Los quimioreceptores que se estimulan por la disminución de las presiones de oxígeno son los quimioreceptores periféricos, que están en el globus carotidio, en el callado de la aorta, mientras que los quimioreceptores sensibles a las variaciones del anhídrido carbónico son quimioreceptores centrales, que están muy cerca del centro respiratorio a nivel pulmonar. Entonces, estas regulaciones
que tienen una serie de mecanismos, obviamente determinan que el pulmón tenga la capacidad de adaptarse a las diversas condiciones fisiológicas y a las diversas exigencias que puede tener el paciente. Y definitivamente, por extensión, podemos ver que cualquiera de estos mecanismos en adelante pueden producir pues, alteraciones del intercambio gaseoso y el paciente tener disnea. Entonces la disnea, muy común, pero a veces se puede confundir, ¿no? La disnea generalmente es una sensación subconsciente. El paciente siente que no respira apropiadamente, es diferente al cansancio. En el cansancio uno siente más un problema de disminución de energía o más referido al aparato muscular y articular, ¿no es cierto? La hiperventilación es completamente diferente, a veces confunden con hiperventilación. La hiperventilación simplemente es una respiración por encima de las necesidades, pero no la sensación de angustia que acompaña a un paciente que tiene disnea. Entonces la disnea obviamente es una sensación subjetiva, ¿no es cierto?, donde el paciente se percibe que su respiración no es suficiente y lo percibe de manera que le genera una serie de angustias. Entonces es importante diferenciar una serie de puntos que he mencionado que tienen ustedes ahí, ¿cierto? Taquipnea, por ejemplo, simplemente es el aumento de la frecuencia respiratoria, no necesariamente es disnea. Si bien es cierto, la taquipnea acompaña a algunos tipos de disnea, sí, por supuesto. El que tiene sensación de falta de aire aumenta su frecuencia respiratoria, por supuesto. Pero la taquipnea sola no necesariamente es expresión de disnea, ¿correcto? La hiperventilación, como les he mencionado, ¿no?, es solamente un aumento de la ventilación por encima de los requerimientos normales que tiene el paciente, ¿cierto? Y finalmente la otra, fatiga o cansancio, que también se confunde, es más relacionado a la performance musculoesquelética, ¿no es cierto? Diferenciado eso entonces y precisado el síntoma, ¿no es cierto?, ¿no? Ahí tienen todo el mecanismo regulatorio, como les he mencionado, ¿no es cierto? Existe una serie de mecanismos mediante los cuales el paciente puede sentir disnea. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no?, los mecanismos que regulan o que pueden producir disnea son variados. A diferencia de otras disneas que van a ver ustedes en el próximo capítulo, hagamos insuficiencia, para conocer, hagamos fisiología del aparato cardiovascular. En la insuficiencia cardíaca van a tener también disnea. En la disnea, en el paciente cardíaco, tiene un solo mecanismo fisiopatológico, que es la congestión pulmonar. En cambio acá, el paciente, debido a la variedad de mecanismos de regulación que necesita el sistema respiratorio, entonces los mecanismos fisiopatológicos que pueden conducir a la disnea son variados, ¿no? Y los estímulos, mira, ¿de dónde pueden partir? Pueden partir de las vías respiratorias superiores. Si un paciente tiene obstrucción de vías respiratorias superiores, va a tener dificultad para la incorporación de aire, ¿no es cierto? Entonces el paciente durante la incorporación obviamente va a generar un ruido intenso, ¿no es cierto?, de tonalidad alta, que se llama estridor. Entonces cuando ustedes están frente a un paciente que tiene dificultad para incorporar y genera un ruido, ¿no es cierto?, agudo, entonces tengan ustedes la convicción de que el paciente tiene un problema obstructivo de arriba de la glotis, de vía respiratoria alta, ¿no es cierto? Y eso no ocurre pues de manera lenta, porque generalmente ocurre de manera abrupta. Una reunión social, de repente alguien no mastica bien un trozo de carne y queda pues va atracado ahí, y el paciente entra en o un paciente que haga un edema angioneurótico, ¿no es cierto?, ingiere un alimento que él sabe que no sabe, bueno, o sabe que así que es alérgico, pero lo ingiere definitivamente, el paciente puede hacer un edema laríngeo, ¿no? Y el paciente va a tener dificultad para la incorporación. Ese es un tipo de disnea. Esa disnea se llama disnea inspiratoria. Entonces, cuando compromete la vía respiratoria alta, glotis, las dificultades para la incorporación del aire, ¿no? Y el ruido que genera al momento de ingresar el aire, obviamente es un ruido que se llama estridor laríngeo, ¿correcto? Pero cuando ocurre obstrucción en la parte baja de la vía respiratoria, ¿no?, van a ver ustedes que el flujo de aire obviamente se dificulta mayormente durante la expiración. Y un paciente que tiene un síndrome obstructivo de vía respiratoria baja, ¿no?, tiene mayor dificultad para expulsar el aire. En consecuencia, el paciente tendrá una disnea de tipo expiratoria. Y con frecuencia esta disnea expiratoria va acompañado de un ruido de tonalidad alta llamada sibilancias. Eso es lo que seguramente han visto ustedes en algún paciente con crisis asmática, ¿cierto? Vías respiratorias superiores, ya saben, vías inferiores, pared torácica, ya les he mencionado,
síndrome de Guillain-Barré, ¿no? ELA, ¿cierto? Entonces, cualquier situación que produce alteración de la transmisión del estímulo nervioso que viene del centro respiratorio, obviamente no va a movilizar la caja torácica, ¿cierto? Y por ende también, obviamente, cualquier situación que está impidiendo la distensión adecuada. Estamos, por ejemplo, en el síndrome pleural, se acumula agua o líquido en el espacio pleural, estamos en el derrame pleural siendo suficientemente grande, va a colapsar el pulmón y va a impedir que el pulmón se distienda adecuadamente. Y puede ser también que el espacio pleural esté ocupado de repente por aire, estamos frente a un neumotórax, ¿no? Y de esa manera interfiere otro mecanismo fisiopatológico. El parénquima pulmonar, donde se está realizando el intercambio gaseoso. Si hay alguna patología que compromete con cierta extensión, obviamente el intercambio gaseoso se va a alterar y el paciente va a tener disnea. Si el paciente tiene alteraciones de la circulación pulmonar, como ocurre en el embolismo pulmonar, ¿no? Entonces no llega obviamente la circulación, por más que ventile el paciente, la relación ventilación-perfusión está tremendamente alterada y el paciente va a tener dificultad respiratoria, va a tener disnea. Miren ustedes entonces la cantidad de mecanismos. Y en última instancia a veces estos mecanismos tranquilamente pueden sumarse, ¿ya? Y cuidado en el examen, ¿cierto? Un paciente asmático puede tener obviamente una neumonía, ¿no? Y la neumonía obviamente precipitar su problema de crisis asmática. Y este paciente va a tener probablemente su mecanismo fisiopatológico doble. Uno por la obstrucción bronquial y la otra seguramente por compromiso del parénquima pulmonar. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Miren ustedes, ahí están ustedes la vía de transmisión que les he mencionado. Los estímulos obviamente tienen que transmitirse por lo que se llama por los nervios intercostales, torácicos, ¿no? A la pared torácica, ¿no es cierto? La influencia de los quimioreceptores que he mencionado, ¿no es cierto? Todo esto de alguna manera trata de regular. ¿Y qué ocurre en el paciente con insuficiencia respiratoria? En un paciente que no tiene problemas respiratorios, todos los mecanismos obviamente se adaptan y el paciente no tiene la sensación angustiosa de falta de aire, ¿no? Pero un paciente que tiene patología, o sea, que tiene disnea real, no sé, estos mecanismos de alguna manera no le producen satisfacción por más que se esfuerce el pulmón, ¿no es cierto? Y eso genera entonces la sensación angustiosa de falta de aire, ¿no es cierto? Una sensación de disnea, porque en última instancia se ha tratado de buscar un mecanismo único que regule todo esto. Y lo único que se sabe es de que existe una sobreestimulación del centro respiratorio que no compensa las necesidades del paciente. ¿Correcto? A pesar entonces de que la disnea puede ser obviamente originada de varios mecanismos y generalmente es de tipo, ¿cómo se llama?, de tipo subjetivo, sin embargo, van a ver ustedes que la disnea puede expresarse bajo la forma de una serie de manifestaciones objetivas. Todo esto ya lo he mencionado, quimioreceptores, etcétera, ¿cierto? Entran los mecanismos, incremento de las resistencias de las vías aéreas, obviamente un pulmón anormalmente rígido, como la fibrosis pulmonar, y el tromboembolismo, etcétera, etcétera. Los mecanismos son variados, ¿cierto? ¿No? Al lado de esta sensación subjetiva, el paciente puede tener muchas manifestaciones objetivas, ¿no? Que ustedes en parte ya lo han revisado. Si recuerdan ustedes en semiología de cara, han visto ustedes la dilatación de las alas de la nariz durante la inspiración del paciente que respira aceleradamente. Eso se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dilatación de las alas de la nariz. Aleteo nasal, ¿no es cierto? Obviamente otro es la presencia de aumento de la frecuencia cuando el paciente puede hacerlo. Aumento de la frecuencia respiratoria. Tirajes. ¿Qué es el tiraje? Si ustedes ven en esos espacios intercostales, ¿no?, durante la respiración laboriosa, van a ver ustedes que ese espacio intercostal se retrae. ¿Por qué? Porque la negatividad intensa dentro del espacio pleural jala un poco pueden haber tirajes intercostales, tirajes supraclaviculares o infraclaviculares. O sea, el paciente puede tener lo que dice ahí, tirajes múltiples. El tiraje múltiple solamente le dice a ustedes que las fuerzas negativas intensas que están generando para aumentar la respiración obviamente determina qué parte de estos tejidos blandos se retraigan, ¿no?, en relación con el aumento de la presión negativa dentro del espacio pleural. Aleteo nasal ya hemos mencionado, ¿cierto? Y por supuesto, ¿no?, ahí comienza a participar los músculos respiratorios accesorios, el trapecio, el escaleno definitivamente, y se ve que el paciente entra en una actividad muscular bastante severa. Y por supuesto esto, la intranquilidad, porque el paciente siente que se está ahogando. Y eso es lo que dice el paciente. El paciente no dice, cuando viene, no dice que tengo disnea. El paciente dice, me ahogo, me falta el aire, no puedo respirar.
¿no es cierto? Muy bien, una vez que ustedes ya se han enterado del mecanismo, entonces ya es fácil, de alguna manera, tener ya un entendimiento que la disnea tiene que ser de alguna manera valorada, ¿correcto? No basta decir que el paciente tiene disnea y punto, hay que saber valorar, ¿no es cierto? Y para eso tienen ustedes estas escalas, fundamentalmente que les presento acá, una escala modificada de Borg, ¿no es cierto? De la British Medical, ¿no es cierto? ¿No? Es un poco más simple, ¿no? Y la otra, obviamente, la escala clásica que yo recomiendo, la más usada, que nosotros usamos y que cotidianamente van a encontrar ustedes en el reporte de las historias clínicas. La escala de Borg tiene alrededor de 13 subdivisiones, entonces van a ver ustedes, las subdivisiones son un poquito más difíciles de poder precisar a un paciente. En la British Medical yo creo que es más comprensible, ¿no es cierto? Más comprensible, vamos a ver acá, miren ustedes, la escala de Borg. Entonces, decir pues a un paciente que tiene muy ligera, muy ligera, moderada, algo intensa, realmente pues, ¿no? Miren ustedes, hasta calificar hasta los 10 de disnea máxima, entonces no tiene sentido, ¿no es cierto? En cambio, ustedes ven la escala de la British Medical, no es fácil, ¿no es cierto? El paciente tiene 0 cuando el paciente no hay disnea y hace su actividad física habitual sin ningún tipo de dificultad. Tiene grado 1 cuando el paciente hace actividad física un poco intensa, ¿no es cierto? El paciente comienza a tener dificultad que no la tenía. Entonces, obviamente, la tolerancia al ejercicio, usted sabe perfectamente, depende del entrenamiento del paciente. No será lo mismo la tolerancia, ¿no?, del esfuerzo de una persona de 20, 25 años de una persona de 50, 60, 70 años. ¿No es cierto? Entonces hay que ver, para calificar la disnea, obviamente, frente a qué tipo de paciente estamos. E inclusive dentro de los pacientes del mismo grupo etario, dependiendo del condicionamiento físico, será diferente. Una persona que es deportista, obviamente no tendrá ninguna dificultad de correr 5 o 6 kilómetros, pero un chico sedentario que solamente se dedica a los juegos de internet, obviamente de repente el camino corre 1 kilómetro y está con la lengua afuera, ¿no es cierto? Entonces el condicionamiento físico, la edad del paciente, obviamente determina la tolerancia. Por eso hay que ver, cuando el paciente tiene buena disnea al correr o ligera cuesta, como dice acá, también es un poquito ambivalente. El segundo dice obliga a caminar pues, de manera más lenta, como el grupo más o menos de coetáneo que tiene. Y el grupo 3, cuando la disnea obliga, dice a parar cuando camina en terreno plano, ¿sí? Que también ustedes están viendo que no es muy apropiada. Y finalmente, el grado 4, cuando el paciente le impide salir de casa, ¿no es cierto? Porque el paciente obviamente no puede caminar y no puede respirar adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, para evitar todos esos malos entendidos, ¿no es cierto?, nosotros utilizamos esto, ¿no es cierto? La disnea a gran esfuerzo, disnea a mediano esfuerzo, disnea a pequeño esfuerzo y disnea de reposo, ¿no es cierto? Entonces, y las enfermedades obviamente progresan. A mí me interesa, cuando ustedes hagan la historia clínica, la forma como va progresando. Y la forma como va progresando me dice la velocidad en que está avanzando la enfermedad que lo motiva. Si ustedes me dicen que el paciente tiene una disnea de esfuerzo de 4 o 5 meses, yo tengo que pensar que la patología tiene la misma edad. Entonces pensaría de repente en una bronquitis crónica, en una fibrosis pulmonar, etc. Pero si usted me dice que el paciente tiene una disnea de 3 días, 2 días, obviamente tengo que pensar en un proceso agudo. De repente una bronconeumonía o una neumonía que ha pasado. Y si me dicen de un momento a otro, bruscamente, puede tranquilamente de repente originarse por la perforación del pulmón y un neumotórax, pueden darle disnea así inmediata. Entonces, la progresión de la disnea es importantísima. Entonces, ¿a qué llamamos disnea a gran esfuerzo? Pues les he mencionado, la tolerancia está en relación con el condicionamiento físico y la edad. Entonces, llamamos disnea a gran esfuerzo cuando el paciente comienza a percibir que no respira adecuadamente con las actividades físicas que habitualmente él hacía y no le producía esta molestia. Esa es una disnea a gran esfuerzo, ¿correcto? Llamamos disnea a mediano esfuerzo, dice ya cuando el paciente tiene incapacidad, y ahí coincidimos con la British, ¿no es cierto? Los libros dicen, cuando el paciente tiene incapacidad para poder caminar 100 metros o subir un piso, ¿no? Y el paciente obviamente tiene que parar, ¿cierto? Por la dificultad que tiene, ¿correcto? Disnea a pequeño esfuerzo está más fácilmente catalogada. Es la disnea relacionada con las actividades cotidianas. ¿Qué actividades cotidianas? Comer, hablar, atarse los zapatos,
peinarse. Entonces, pues, si esas actividades obviamente le generan disnea al paciente, están hablando ustedes de disnea a pequeño, ese es un pequeño esfuerzo. Y finalmente, si el paciente no hace nada y tiene la dificultad, estamos frente a una disnea en reposo. Entonces, la progresión, no se olviden ustedes, es fundamental el tiempo de progresión. Pero no solamente la disnea puede calificarse desde el punto de vista de la relación con la magnitud de la actividad física del paciente, sino también existen lo que se llaman disneas posicionales, ¿correcto? Entonces, una disnea posicional, ustedes lo conocen, es la ortopnea u ortomnea. Entonces, en la ortopnea u ortomnea, el paciente se ve obligado a estar semisentado para poder respirar adecuadamente. Entonces, es una intolerancia completa al decúbito. Un paciente que tiene ortopnea, ustedes lo acuestan para examinarlo, el paciente de inmediato se levanta, no tolera absolutamente ni un minuto la posición en decúbito dorsal. Esa es la ortopnea. La trepopnea es la misma dificultad, pero cuando el paciente adopta un decúbito lateral. Desde ese punto de vista, el paciente tendrá una trepopnea derecha o una trepopnea izquierda. Imagínense ustedes un paciente que tiene un gran derrame en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente se acuesta para el lado derecho, ¿no es cierto? El derrame del lado izquierdo obviamente va a impedir que el pulmón se desplace o se distienda de manera adecuada. Entonces, ese paciente probablemente va a tener un decúbito preferencial con el derrame hacia la cama que permite que el pulmón sano se movilice adecuadamente. Entonces, ese paciente tendrá una trepopnea derecha y la patología está en el lado izquierdo, no se me vayan a confundir, ¿no es cierto? Otra que no tiene una explicación y no tiene mayor trascendencia es la platipnea, que es lo inverso a la ortopnea. Entonces, el paciente se siente peor cuando está echado, no, cuando está sentado, ¿cierto? Y mejora cuando está echado. La explicación y la validez semiológica no tiene la trascendencia que tienen los otros que he mencionado. La disnea paroxística nocturna es una disnea interesante, porque en la disnea paroxística nocturna el paciente tiene capacidad de tolerar el decúbito dorsal completo durante unas horas. Pasada 1 o 2 horas, el paciente siente la sensación angustiosa de necesidad respiratoria y el paciente tiene que sentarse, ¿no? Se siente el paciente, inclusive se levanta, camina, mejora un poco la disnea y nuevamente puede acostarse. Entonces, esta forma de presentación ambulante, ¿no?, se llama disnea paroxística nocturna. Disnea porque tiene la dificultad respiratoria, paroxística porque se presenta por episodios y nocturna porque, bueno, la mayor parte de nosotros obviamente en la noche nos acostamos, ¿cierto? Entonces, ustedes que van a ser médicos, mala suerte, pues puede ser también en el día, porque van a tener que dormir en el día, porque en la noche van a hacer guardia. Entonces, si ustedes tienen disnea paroxística nocturna, también se va a presentar en el día. Entonces, el problema es simplemente que ustedes van a tolerar el decúbito un tiempo determinado. Pasado ese tiempo, de inmediato se sientan porque el problema, la respiración es insuficiente y ustedes sienten la sensación angustiosa de que le falta el aire, ¿correcto? Y importante todavía, porque cuando nosotros estamos dentro de las causas, van a ver ustedes que estas